¿Qué pasa, chicos? Bueno, buenas tardes. Hoy nos vinimos al campo más difícil de Bélgica, al campo de Braine-l'Alleud, y lo que vamos a hacer es jugar 9 hoyos y ver qué tal nos va. Hoyo 1, par 4. Hay que irnos todo por allá y doblar a la derecha y meternos y llegar a la canasta. A ver qué tal. Bueno, primer tiro con el F3, bastante bien. Y ahora nos tenemos que ir por ahí a la derecha y meternos por entre esos árboles. Y la canasta está allá atrás de todo. Bueno, está súper embarrada la cosa, pero el segundo tiro nos salió muy bien. Nos ubicamos justo al frente de la canasta. Bueno, no fue muy bueno el tiro. Por supuesto vamos a intentar jugar la ronda sin cortes, así no engañamos a nadie. Todos los tiros van a ser el primero y el verdadero. Ahí parece que me quedó un putt más o menos de 10 metros quizás, así que vamos a ver si lo metemos. Está complicado, a ver si podemos salvar el par. Pero bueno, está difícil. Bueno, ni tan mal, ¿eh? La verdad que Tuki, a ver si lo hacemos. Con huevos, vamos a salvar el par. Arrancamos bien, en un hoyo difícil. Par 4. Vamos que podemos. ¡Vamos! Bueno, en el próximo 8 parece que hay un grupo de niños. No tengo ganas de hablar con nadie. Me voy a tener que pasar por ahí, una situación muy incómoda. Hola, no hablo francés y estoy filmando cómo tiro frisbees. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, la verdad que muy amable la gente, se corrió cuando tenía que tirar. Quedaron boquiabiertos cuando vieron cómo me volé mi disco rojo por el medio del fairway sin que toque ningún árbol, cosa que es muy importante. Y la verdad que fue un muy buen tiro para arrancar el hoyo 2, par 4. Ya lo vieron en el mapa, es como muy recto. Y allá a lo lejos hay una canasta azul. Bueno, el disco la verdad que llegó muy lejos, más lejos de lo que lo suelo tirar en este hoyo. Bueno, vamos, importantísimo el segundo tiro. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Volvé. Ah, es excelente. La verdad que por ahora estoy jugando bastante bien. No sé si es por el pánico escénico que me estoy concentrando o pura casualidad, que es lo más probable. Miren qué lindo el barrio acá. Una zona muy cheta, con casitas. La verdad que un lujazo estar jugando en este clima, que no esté lloviendo. Bueno, básicamente está todo embarrado porque estuvo lloviendo mucho, pero ya que no llueva es una gran bendición en este hermoso país. El país de los waffles, las papas fritas y Eden Hazard. Bueno, por primera vez en mi vida voy a tener una chance de birdie en este hoyo. Es muy largo, no creo que lo haga, pero hay una chance. Vamos a creérnosla. Cosas buenas pueden pasar. Vamos a meterlo en la canasta. ¡Oh! Dios, casi entra. Siempre es bueno, siempre par. Par es bueno, par es bueno, par es bueno. Bogey malo, bogey. Bueno, hoyo 3, seguimos. 129 metros, par 3. La canasta se la ve ahí a lo lejos. Hay que meternos por el medio de esos árboles. No es muy fácil, pero por casualidad alguna que ha entrado un birdie. Ay, me giró mucho a la derecha.
Bueno, igual me quedé enfrente a la canasta, está bien. Y así con los zapatos embarrados, seguimos jugando en esta primavera que ya está llegando. Y vamos a ver cómo sigue esto. Me parece que vamos a llevarnos otro par en el hoyo 3 y seguimos bien. Bueno, acá lo importante es que atrás de la canasta hay una bajada bastante pronunciada, por lo que no tenemos que cometer el error de pasarnos, porque sería bastante catastrófico. Así que vamos a jugárnosla, a ver si lo metemos, pero sin hacernos demasiado los locos. Perfecto, asegurando. Par. Par, par, par. Lo más interesante que tiene este campo de Braine-l'Alleud es que es uno de los primeros de Bélgica y probablemente el más importante, porque acá en mayo se hace el Belgian Open, un torneo de primerísimo nivel europeo, a pesar de que ahora es uno de los segundo nivel a nivel tour europeo, pero a mediados de mayo se va a llenar de los mejores jugadores de Europa, así que vamos a estar acá viéndolo también, por lo que es un campo muy difícil, la verdad. Es un campo que para mi nivel es bastante difícil. Me ha tocado tener acá rondas horribles, muy horribles, de las peores de mi carrera, así que siempre viene bien practicarlo para mejorar. Entonces, hoyo 4, par 3, 103 metros. Acá hay que tirar para allá arriba y la canasta está como allá a la izquierda, donde se meten esos árboles. Ahora te quiero ver. Acá hay que darle con toda la leche, ¿eh? Vamos a darle mucha fuerza que hay que subir. Lo tiré como demasiado para arriba, pero bueno, gané bastantes metros, no me fui muy a la izquierda. Bueno, la verdad que bastante bien ubicado. Ahí está la canasta y ahí estoy yo. ¿Qué disco nos conviene? Vamos a tirar este, Reco X. Me gusta mucho este disco. Vamos a ver. Un poco de altura, tiene que pegar en esa loma, pero no rodarnos mucho en lo posible para que quede lo más cerca de la canasta. Va bien, no toques el árbol. Bueno, tocó el árbol, pero me lo tiré. Y tenemos un pad difícil porque la canasta está ahí arriba. Si erramos el pad, el disco va a rodar y puede ser una catástrofe. Pero vamos a intentar que eso no pase. No. Ah, bueno. Lo agarramos, el pad para par y nos llevamos el primer bogey de la tarde. No está mal, considerando que los otros hoyos podrían haber sido bogeys tranquilamente. En fin, uno podía caer. Y ahora sí, llegamos a la isla, la famosa isla de Braine-l'Alleud. Como se ve, hay que meter el disco ahí. Bueno, según esto, 74 metros hasta la isla. Vamos a intentar meterlo y llevarnos un birdie. Bueno, vamos a ver, con un pater, Reco X. Dale, tiene que entrar. Puede ir. Adentro, es adentro. ¡Vamos! La verdad que siempre es una buena noticia meter esta isla. No pasa siempre, así que me pone contento. Y encima con un pater. Hola, ¿qué tal? Bueno, no nos vamos a cagar ahora y errar el verde, ¿no? Me quiero anotar aunque sea un 2 en esta ronda. ¡Vamos! Fuerte al medio. Un poquito alto, pero entró, es lo que importa. Bueno, recuperamos el bogey. Bueno, vamos con el F3. A ver, es medio engañoso este, ¿eh? Hay que cruzar ahí primero un canalcito con agua. A ver qué pasa. No.
Se me fue al demonio. Oh, chocó en el árbol y me salvé. Bien. Va a estar jodido el par, pero bueno. Lo bueno de este juego es que a pesar de que básicamente jugamos con la naturaleza y muchas veces puteamos a los árboles porque nos joden el tiro, a veces nos salvan. Es importante valorar a nuestros amigos árboles cuando en vez de darnos un tiro más, nos salvaron. Muchas gracias, árbol. Vamos a darle un abrazo. Bueno, tenemos un approach jodido, la verdad. No demasiado jodido, pero hay que intentar acercarnos mucho sin joderla demasiado. Vamos a ver. Es bueno. Ojo que va adentro. Ojo que va adentro. Ah, es excelente, boludo. Me quedé básicamente anonadado con ese tiro. Tengo que admitir que mi juego no se caracteriza mucho por ser una persona que tira muy lejos. Pero mis segundos tiros, o sea, para acercarme a la canasta, suelen ser bastante mejores. ¿En dónde quedó? No la podemos cagar desde acá. Vamos con nuestro P3 del Turku Open. Ponemos el pie siempre atrás de la marca. Apuntamos. Otro par. Miren qué lindos todos los colores. Y una agüita para estar siempre hidratado. Vamos, seguimos. Nos queda el 8 y el 9. Vamos a ver qué tal. El 8 es muy jodido. Y ya estoy viendo que no solo es jodido, sino que está todo completamente inundado. Inundadísimo. Y esto se tira desde acá. Esto va a ser... Acá pueden rodar cabezas. Son 97 metros, ni más ni menos, que hay que meterlos allá. Ahí está la canasta elevada. No hay que tocar nada. La verdad que es jodido. Es bastante bueno esto, ¿eh? Bueno, está muy bien. He tirado mierdas mucho peores. A ver cómo cruzamos este pantano, que básicamente es todo agua. De verdad es imposible cruzar esto. Ya fue. Vamos a la aventura. Un contenido de una calidad del recontra recarajo. Boludo, es imposible cruzar esto. Si me meto ahí, básicamente tengo 30 centímetros de agua. No queremos eso. Vamos a intentar ir por el otro lado. Que no creo que sea mucho mejor, pero... Ojo. Encontramos un tronquito, el famoso tronquito por donde se puede caminar. Que no me pase lo de Edgar. Uy. Bueno, un éxito. Está saliendo el sol. ¿Qué es eso? Una cosa rarísima, un evento histórico. Vamos a ver. Está bastante bien el tiro, ¿eh? De verdad que he tirado cosas mucho peores en este hoyo. Ahí lo vemos. Y la canasta está allá, ahí arriba. Bueno, vamos a ver el approach, siempre con mi confiable Reco X. Tenemos muchas ramas que nos molestan, pero vamos a intentar ignorarlas. No se nos vaya muy al carajo, ¿eh? Vamos. Se me fue el carajo. Bueno, tampoco es que haya sido horrible, pero no quedé donde me hubiese gustado. La puta madre, otra vez nos metimos en el barro. Todo mal. Esta es la parte de aventura de este deporte. No hay un solo pedazo de suelo acá que sea sólido en este momento. Pero menos mal que vine preparado con mis buenas Adidas T-Rex. Adidas, mandate unas zapatillitas. Me quedó un pad un poquito lejos. No se me fue tan al carajo, pero no estoy donde me hubiese gustado estar. Vamos, Este es un pad muy importante. Un pad importantísimo. El nivel de barro que hay acá ya es una cosa de locos. Bueno. Concentración. Canasta elevada nunca es fácil. Vamos a hacer
lo mejor posible. Me cago en Dios. Se clavó el disco. Se clavó en el suelo. Bueno, nos vamos a llevar otro bogey. Uy, boludo, esto es arena movediza ya directamente. Tuki, bogey. Muchas gracias. Nos vemos, canasta elevada. Bueno, esto es amor al deporte. Bueno, la verdad que ese era un hoyo jodido. Me suele ir bastante mal en ese. Pensé que me había ido bastante bien, pero terminó siendo otro bogey. Así que estamos en un +1 ahora. Nada mal igual. Sinceramente mejor de lo que me suele ir. Y llegamos al último hoyo. Los primeros 9 que vamos a hacer en este video. Algún otro día cubriremos el back 9, los segundos 9 del campo de Braine-l'Alleud, el más difícil de Bélgica. Bueno, esto también es un par 4, 172 metros. Hay que doblar bastante a la derecha para llegar a la canasta. Y nos encontramos con el primer problema. Tenemos gente jugando al fútbol en el medio donde hay que tirar. Vamos a ver si se mueven. Bueno, al final voy a tirar porque nunca en mi vida llegué a tirar tan lejos. Así que no hay peligro de nada. Lo que sí, vamos a jugar muy conservador. Vamos a tirar al medio para ubicarnos bien para el segundo tiro. Y si todo sale bien, no le sacamos la cabeza a nadie. Es un muy buen tiro, ¿eh? La verdad que bastante bien, ¿eh? De acá tenemos que meternos justo por entre medio de esos árboles, allá a lo lejos. Así que estamos lejitos, pero bien ubicados. Vamos a ver, voy a tirar mi buzz, que me gusta mucho para tirar tiros bien rectos, o lo más recto posible. Y fue horrible. Fue muy malo. La verdad fue el peor tiro de la ronda. La verdad que malo fue poco. Se me fue completamente para la izquierda. Nunca tuvo chances de ir a donde quería que vaya. Pero es cierto que el piso estaba completamente embarrado y no tenía chance de pararme muy bien, que digamos. Vamos a ver si lo logramos salvar. Va a estar jodido. Ok, acá es donde me va a salir a hacer la del héroe, que es hacer el tiro más difícil que se me pueda ocurrir, en vez de simplemente asegurarlo y dejarlo ahí en el medio. Vamos a intentar tirarlo contra el suelo, en este ángulo, para que el disco haga un skip, un salto curioso, a ver si ganamos algunos metros. Probablemente no me salga, pero si me sale y queda filmado es épico. Bueno, no me salió, pero los dos árboles que golpeé me ayudaron. Bueno, mientras seguimos cruzando el barro, después de mi tercer tiro estamos perfectamente alineados con la canasta. ¡Ulala! Miren qué belleza de lugar. Pajaritos, solcito, siente la primavera. Y vamos a ver dónde quedó el disco. Ah, no, pero qué tiro de la reputa madre. Bogey. Bueno, terminamos el front 9, los primeros 9 hoyos del campo de Braine-l'Alleud. Si mi matemática mental no me falla, lo terminamos más 2. Tuvimos 3 bogeys y un birdie. Así que súper contento, la verdad creo que es mi mejor puntuación en estos 9 hoyos. Así que algo estaremos haciendo bien. Espero que les haya gustado, espero que les guste ver cómo se juega al disc golf acá en Bélgica. Uno de los campos más lindos y también más difíciles que hay para jugar acá. Vengan cuando quieran, que los saco a pasear y los traigo a jugar. Y seguramente estaremos acá en mayo viendo jugar los mejores de Europa en el Belgian Open. Y lo de siempre, denle like, suscríbanse, prendan la campanita. Búsquenme en Twitch, donde también hacemos vivos y a veces vemos disc golf a la noche tomando cerveza y comentando torneos. Y nos vemos pronto, suerte, tengan buenas rondas.